Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Estamos a un día del Día de la Madre. Para mí, la madre es lo más grande que puede haber. Yo perdí a mi madre cuando yo tenía 1 año o 2 meses. Y entiendo que yo tuve 2 hermanos que cuando Manuel Abraham Ojeda Cifuentes, que cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana Luis Elvira, a 2 años se murió. Cuando mi hermana Luis Elvira estaba viva y mi mamá se embarazó de mí, murió mi hermana Luis Elvira. Entonces mi mamá tenía un problema, que cada vez que ella estaba embarazada moría su hijo vivo, moría su hija viva. Entonces cuando yo nací, ella se embarazó y ella misma se encargó de abortar, con el objeto de que yo estuviera vivo y sigo vivo. Mi mamá significa para mí un sacrificio terrible. Por eso yo digo, el hombre que le pega a una mujer es un maldito desgraciado. Más aún si uno proviene de una mujer, no de un hombre. Tengo 2 hijas. Mi hija Delia, María Graciela Ojeda Cisneros, y también Paola Gibaja Melgar de Ojeda. Saludo a la mamá de Manuel Alberto Lengua Huertas, la señora Luzmila, y a la señora Amanela, que es dueña de Samanapac, un hostal en Ollantaytambo con 3.000 metros de vegetación, un establecimiento de hospedaje paradisíaco. A todas las madres, ¿verdad? Que siempre, yo digo, ¿no? El hombre pone la fuerza, la mujer pone la prudencia. Es complemento en el matrimonio. Bueno, hoy día 9 de mayo del 2015, hay 2 hechos importantes en el Perú. Pero debo presentarme, no soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado. Produzco este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, para que cada hecho jurídico importante que sucede, acaece o acontece en el Perú, casi por lo general inconstitucional o ilícito, realizado por un funcionario público, sea conocido el hecho constitucional o ilícito y el marco jurídico que le corresponde. Tengo más de 40 años de ejercicio profesional y para estar actualizado en todas las materias del derecho, recorto y archivo desde el año 68 hasta el día de ayer del Diario Oficial del Peruano las más importantes normas jurídicas, las más importantes sentencias, sea de la Corte Suprema en casación o del Tribunal Constitucional en los 7 procesos constitucionales, o sea, la jurisprudencia, que es la segunda fuente del derecho, o sea, de donde brota, de donde surge el derecho, y también la tercera fuente, que es la doctrina, que es lo que declaran los mejores abogados o abogadas en su especialidad. Volviendo en estas circunstancias que vive el Perú, hay 2 hechos importantes que resaltar, vitales. La posición de un gobierno liberal, como ha sido los anteriores de Francisco Morales Bermúdez, de
Fernando Belaúnde Terry, de los delincuenciales expresidentes del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, el de Alejandro Toledo Manrique, y el último, el del que mató en Madre Mía y con cual testigo, el incumplidor de promesas electorales que hacía en el 2006 y después en 2011, Moisés Ollanta Tazo. Este gobierno, por su posición liberal, defiende lógicamente al proyecto minero de Tía María contra la oposición, no de terroristas, no de delincuentes, como lo he escuchado hablar a Gustavo Alliancer, el ministro de Justicia, el que defendía que no había pasado nada en la embajada del Capón, que ese Tito, no. Ahora, igual que lo hacía Pedro Cateriano, el primer ministro actual, ¿no? Tipos que por su situación, por su posición liberal, defienden lo que sea para mantener un statu quo económico, profesional bueno. No les interesa lo que le importa a las mayorías. Lo que es vital para las mayorías es el bien común. No, les interesa el bien particular, ¿no? De lo que se tiene que defender por un gobierno liberal, las empresas mineras, las empresas millonarias, etc. Entonces, otro punto importante también son las detenciones de Gerald Oropesa y de Rodolfo Orellana Rengifo. Falta todavía el de Martín Antonio Belaúnde Locio, que eso sí afectaría a este presidente Moisés Ollanta Humala y a su cónyuge Nadine Heredia Alarcón. Por eso es que estúpidamente, absurdamente y lógicamente él se opone a la expulsión inmediata que ha señalado el buen presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma. Increíble, ¿no? Póngase a pensar en el caso de Rodolfo Orellana, inclusive el gobernador del ministro del Interior, que hablaba muy mal de la ex procuradora Yane Vilcatoma, fue a Colombia y lo expulsaron y vino rápido Rodolfo Orellana. En cambio, como es inconveniente, por utilizar un eufemismo, porque es un problemón que venga Martín Antonio Belaúnde Locio, es que ellos estos nos creen estúpidos, ¿no? Como cuando hablan de que al defender a las empresas mineras defienden el desarrollo, la riqueza en el Perú, como que todos los peruanos y peruanas, por las inversiones de Yanacocha, de Barrick, ¿no? Estas de Tía María, nos hemos convertido en millonarios. Usted señora, usted señor, usted joven, tiene usted un montón de plata proveniente de las explotaciones mineras de la Sodner, ¿no? Del Cerro de Pasco Corporation, ¿no? De Barrick, ¿no? Nos creen estúpidos, nos creen en el más bajo nivel de idiosía, pero es así. Los gobiernos liberales son así. Para eso tienen las encuestadoras, para eso tienen los medios de comunicación social, para desinformar a la ciudadanía. Por eso es muy importante este tipo de espacios, como los que brinda también el periódico La República,
o en Radio San Borja, ILD, ¿no? O el semanario Hildebrand en sus 13. Ahí van a encontrar ustedes a periodistas que van a hablar sobre lo que es importante al Estado, lo que es importante a las mayorías, no lo que es vital, lo que es esencial a las empresas mineras, petroleras, gasíferas, bancarias, porque eso es lo que hablan los empleados de los medios de comunicación, que son los portavoces de estos medios de comunicación, ¿no? Ni hablar. Entonces, en este segundo problema que hay con el caso Oropesa, en donde se ha visto que al no haber sido capturado este aprista, que fue hallado con documentación confidencial sobre salidas y llegadas de barcos que indican corrupción no solo en fiscales y jueces que no actuaron contra este aprista, ¿no?, sino en la Dirección General de Aduanas, en el terminal marítimo, que permiten la exportación de drogas en contenedores, en container, que son tremendos almacenes, donde están sujetos a un control de rojo o naranja. Cuando es naranja, es decir, el paraíso. Cuando es rojo, los que trabajan en aduana, en terminal marítima, lógicamente se prestan para que haya 400 toneladas de exportación de droga en embarcaciones. Y si los narcos y sus cómplices resultan presos, para eso está la candidatura promovida por Roque Benavides, amigo de Alan García Pérez, por El Comercio, donde se le brinda un apoyo informático a Alan García, o en radioprogramas donde está su empleado también Raúl Vargas, porque trabaja en un programa en la Universidad Privada San Martín de Porres, ¿no? Es decir, si resultan presos o están presos, entonces está el candidato al año 2016, Alan Núbil, Gabriel García Pérez, ¿no?, que en forma gratuita les concede la conmutación, o sea, la rebaja de sus penas, o mejor, el indulto. Salen. O sea, ya saben, ¿ah? Trabajen nada más en estas empresas navieras, trabajen sin problemas en la Dirección General de Aduanas, en el terminal marítimo, que si caen presos, la solución está en votar por el candidato Alan Núbil, Gabriel García Pérez, quien les promete de manera camuflada que la rebaja de penas o conmutación, no va a haber ningún problema con él, porque esa será la forma en que este hacinamiento de las cárceles precisamente tenga como solución la salida a través de la rebaja de penas, conmutación o de indulto. Van a rebajar el hacinamiento de las cárceles, por Dios. Es decir, y ahora también resulta para mí explicable, podría decir. Ustedes saben que ahora último ha declarado el ex fiscal de la Nación
que ha debido ser sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, por todas las inconductas funcionales, particularmente porque al igual que la otra ex fiscal de la Nación, aprista como él, Gladys Margot Echaíz Ramos, nunca formalizaron denuncia penal por delito de peculado, que es el que se comete cuando alguien recibe dinero del Estado, pero no ha recibido 100.000, más de 3 millones de nuevos soles para que Keiko Fujimori, Kenji, Sachi y Hiro, ¿no?, y Keiko puedan estudiar en las universidades en Norteamérica, con todos los gastos pagados, ¿no? Los gastos de universidad, alojamiento, transporte, esparcimiento, es decir, la gloria del delincuencial apoyo de Alberto Fujimori y su segundo, Vladimiro Montesinos Torres, quien ya lo ha dicho, ¿no? Cuando le dijo esta Keiko, lo que está hablando de que me han dado plata a mí es porque está muy aburrido por la gran cantidad de tiempo que está en la cárcel. Y él respondió, más aburrido estaba yo cuando tenía que dejarte la plata en Boston para que estudiaras. O sea, ni hablar. Pero ¿qué han hecho estos dos fiscales de la Nación apristas? No han hecho nada. Como en el caso de Centralita, José Antonio Peláez Barrales. Yo también tengo que decir lo siguiente, y lo tengo que repetir. Cuando él resulta nombrado fiscal supremo y postula al Consejo Nacional de la Magistratura, estaba su hermano, el presidente Edmundo Peláez Barrales, estaba el otro aprista, Mancilla, estaban los otros fujimoristas. ¿Saben ustedes cómo se efectuó ese examen? Porque yo fui testigo de sección. Precisamente el día del examen, yo vi que, digamos, salvo Salas, que había sido presidente de la Corte Superior de Lima, que estaba cerca de mí, un abogado Durán, ¿no? Pero el resto, César Javier Vega, que también postulaba, y una cantidad terrible de postulantes, todos parecían que se iban de viaje a Alaska. Tenían unas maletazas llenos de libros de consulta. Es como que si ustedes vayan a un examen de historia del Perú y van con Telmo Salinas, Gustavo Ponmuso, Jorge Graham, no me acuerdo muy bien, que tiene libros en historia. Entonces, en esa forma delincuencial aprobó el examen José Antonio Peláez, y lo que es más grande, se nos dio un aula en Tomás Marzano, en San Martín de Porres, lógicamente, una aula y un digitador. O sea, era el paraíso de la copia. Por eso yo le dije de manera estentoria a Marcelino, no me acuerdo muy bien, y al otro Fernando de la Flor, el primero era médico, eran presidente de la comisión del ingreso a ser juez supremo, antes se llamaba vocal supremo o fiscal supremo, ¿no? Yo le dije, oiga, esto es un crimen, todo el mundo ha venido con sus libros para copiar. ¿Cómo puede ser este examen? Yo tengo un código procesal constitucional de 769 páginas, ¿no? Tengo un código tributario también, pero ¿cómo voy a traer eso? Esto es criminal. Me dijeron, no, disculpe, es la última vez. La última vez, así ingresó a ser fiscal supremo José Antonio Peláez Barrales. Y no hubo ningún problema. También José Antonio Peláez Barrales fue salvado porque se le encontró que estaba hablando con el socio del delincuencial Alberto Quimper Herrera para que lo ayudara. Eso que está totalmente vedado, proscrito, prohibido por la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 52.
Simplemente dijeron, y yo les decía que el 12 de mayo, por una situación muy especial, es el día del Ministerio Público, y quedaban en hablar, me imagino con los Gladys Margot Chaís, ¿no? Oye, y lo que es más grave, ahí hablan, oye, para hablar con otro fiscal, y le dice, oye, yo quiero hablar con él, pero no he podido porque tiene un problema. Ah, sí, su esposa ha estado mal, ha tenido que irse. Entonces, pese a que con estos dos hechos se revelaban que habían las pruebas para destituirlo del cargo de fiscal supremo a José Antonio Peláez Bardales, el Consejo Nacional de la Magistratura, preñado, lleno de apristas, fujimoristas, simplemente entendieron que la mujer a la que se referían era una compañera, y el asunto era que iban a constituir una entidad educativa jurídica. Pues yo digo, ¿nos creen imbéciles, estúpidos? No, pero esa es la forma como actúan los jueces, los fiscales, para que en un asunto que está totalmente probado, ellos digan lo contrario. Como cuando yo denuncié a estos dos fiscales con pruebas, y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guillermo Herrera Bonilla, ¿sabe? Me declaró improcedente porque no había presentado pruebas. O sea, más mentirosos, más mendaces, más fraudulentos no puede. ¿Y quién era Guillermo Herrera Bonilla? El representante del Ministerio Público aprista. Entonces, tenemos la necesidad imperiosa de que en estas elecciones podamos apoyar a un candidato de la calidad de Marco Arana Segarra, con Marisa Glave, con Pedro Franque, con Humberto Campodónico, ¿no? Con personas que no se han portado bien en un momento determinado, no, sino que su vida está, digamos, llena de hechos, ¿no? En donde ellos han demostrado ser correctos, ¿no? Ya también vi la experiencia en Perú Posible, donde se hizo una escuela de capacitación política, en donde los dos principales gestores de esto estuvieron implicados en un problema que lo resaltó Perú 21 contra Serpós, que pese a que no había una autorización presupuestal, más aún había la prohibición expresa que no podía concederse ningún beneficio, se concedieron beneficios económicos por 398.000 soles más o menos, y eso fue destacado por el periódico Perú 21. Y estos hablaban, uno decía, verdaderamente tenemos que encomendarnos a la Virgen María, tenemos que subirnos 2 horas y bajar 2 horas a un cerro próximo allá a La Molina, me acuerdo, para demostrar que somos buenos cristianos. Tremendos lobos, ¿no? Disfrazados de corderos. Por eso quizás ese caso de Madre Mía con Pedro Julio, no sé, también es una muestra inequívoca que en todo sitio se deben cuidar de estos lobos que están disfrazados de corderos para usufructuar de lo delincuencial que son. Entonces, hay la información que un dirigente ha propuesto un beneficio económico para que él actúe en el caso de Tía María, pero ello no elimina a los agricultores o agricultoras, campesinas o campesinos del Valle del Tambo, que defienden sus derechos,
al medio en donde viven, que le produce su rentabilidad frente al gran poder de las empresas millonarias mineras, en donde todo lo contaminan. Por ello, voy a mencionar lo que dicen dos personas que tienen un exacto conocimiento sobre lo sucedido en Tía María. Me refiero, en primer lugar, al señor José de Chávez, que fue, creo, un funcionario público en este gobierno. Él dice que el caso Tía María tiene una primera etapa que se remonta al periodo 2009-2011, ¿no? En donde el 28 de octubre del 2009 se realizó una consulta popular en los distritos de Cocarachacra, Punta del Bombón y Teán Valdivia, en la que más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra de la minera en la zona y del uso del agua subterránea y superficial. Estaba claro que el proyecto era rechazado por la población. En medio de la protesta, la polarización del conflicto y el cuestionamiento al proyecto, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas decidieron que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS revise el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Schomner. El resultado fue demoledor para los intereses de la empresa. La UNOPS presentó 138 observaciones centrales que daban cuenta que el estudio de impacto ambiental había omitido información sobre componentes básicos, había datos y desarrollo insuficientes o conceptualmente erróneos. Es mío esto, por utilizar un eufemismo, por suavizar la idea de lo mismo que se hizo en Ponga con el estudio de impacto ambiental, en donde un funcionario de Yanacocha fue a trabajar al Ministerio de Energía y Minas para que la dirección a su cargo produjera un estudio de impacto ambiental que favorecía el proyecto minero Ponga. Esto solamente puede pasar con gobiernos liberales, del delincuencial Alan García, del otro Alejandro Toledo Manrique, ahora con Moisés Ollanta Tazo. En otras palabras, el informe del UNOPS destrozó el estudio de impacto ambiental presentado por Schomner y confirmó las preocupaciones de la población. Al Ministerio de Energía y Minas no le quedó otra alternativa que declarar inadmisible y rechazar el estudio de impacto ambiental según Resolución Directoral 105-2011, Ministerio de Economía y Finanzas, AAM, de fecha 8 de abril del 2011. Esto está en la revista Hildebrand, en sus 13. En este último, un día después de que la policía causara 3 muertos en violentos enfrentamientos. Entonces, 2 años después, la empresa volvió a la carga bajo el supuesto de que la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental superaría todos los problemas de la primera etapa. Pero, en realidad, han habido una serie de cosas irregulares que es terrible escuchar a este ministro Gustavo Ariancel decir: estos son unos terroristas, apañándose en un venal dirigente, en un solo caso. Pero están dejando de lado la realidad. En derecho laboral hay el principio de la primacía de la realidad, que también es aplicable acá. El principio de la primacía de la realidad establece que hay un valle de Tambo lleno de agricultura, lleno de producción agrícola, lleno de productos orgánicos, lleno de productos que se exportan. No, para este gobierno liberal, las empresas mineras como Yanacocha, que eliminan una laguna
que es una señal, una muestra, una prueba inequívoca del grado no solamente de contaminación, sino extinción de los recursos hídricos en el Perú. Ahora, cuando se ha dicho que dentro de 50 años las grandes guerras que van a haber en el mundo van a ser por el agua, y nosotros las estamos extinguiendo con estos proyectos mineros. No, ni hablar. Aquí también tengo otro escrito del señor Francisco Durán, y me parece muy oportuno ahora, porque él habla de que detrás de esta escalada represiva por el conflicto social en el proyecto Tía María, no lo olvidemos que está el nuevo premier cateriano, que con su guía, maestro y guía Mario Vargas Llosa, dice que los gobiernos de todos los países deben ser liberales, que deben dejar hacer y pasar a las empresas mineras. No se puede oponer nadie puede oponerse a eso. Entonces, quien antes de asumir el cargo habló con la CONFIET y las mineras, en particular con la SORNE, que denunció la supuesta existencia de terroristas antimineros. El problema en realidad no es la policía, sino quienes mueven los hilos del poder al haber creado una dependencia creciente de los uniformados en los bancos, diversas empresas privadas y las grandes minas. Es parte de un proceso de privatización de la represión que genera distorsiones de todo tipo. Son varias las medidas que gradualmente desde hace varias décadas van convirtiendo a la policía en una institución al servicio de las grandes empresas. Destacan particularmente tres: las águilas negras, a cargo de la seguridad de los bancos, el sistema 24x24 y los convenios de cooperación minas-policía. El Departamento de Seguridad de Bancos Águilas Negras es una subunidad de la Policía Nacional dedicada, según su propia declaración, al patrullaje preventivo por las inmediaciones de las sedes bancarias, realizando intervenciones de seguridad ciudadana a vehículos y personas sospechosas a fin de contrarrestar el accionar delictivo en sus diversas modalidades contra el sistema bancario nacional. Fue creado en los 80. Luego de que una ola de robos afectara la seguridad de los bancos, los empresarios que lideraron la creación de esta subunidad y mantuvieron hasta el día de hoy una relación especial con las Águilas Negras fueron Dionisio Romero Seminario y su amigo Arturo Guzmán del Banco de Crédito del Perú. Y por su intermedio participó la Asociación de Bancos. En 2012, por ejemplo, Óscar Rivera, presidente del directorio de Asbank, hizo entrega de una donación de 35 vehículos y 102 motocicletas, además de equipamiento valorizado en $1.526.178. Esta donación es parte de un convenio de cooperación interinstitucional firmado en junio del 2012 entre el Ministerio del Interior y Asbank, que refuerza esta relación iniciada hace tantos años. De acuerdo a fuentes oficiales, el objetivo de dicho acuerdo es garantizar la protección del personal, clientes, usuarios y empresarios y empresas o entidades integrantes de Asbank y colaborar en la modernización de la Policía Nacional. Esto dice, el caso más cuestionable y grave, sin embargo, concierne a las grandes mineras formales. Todo empezó con la firma en el año 2009. ¿Quién gobernaba en esa época? El delincuencial Alan Whitwick Gabriel García Pérez, de la llamada eufemísticamente Ley de Servicios Extraordinarios complementarios a la función policial. La norma se emitió bajo el gobierno prominero de Alan García. De acuerdo a esta ley, las mineras pueden firmar convenios con el Ministerio del Interior, los que les permiten contar con una dotación policial que recibe ingresos extra, alimentación, transporte policial de seguro y, en caso de necesidad, atención médica. Su misión es proteger todo el territorio minero, pero estos pagos no terminan ahí, porque aparte de lo mencionado, la mina le entrega discrecionalmente una cantidad no especificada para ayuda institucional a la policía.
Un total de 13 minas se acogieron a ese dispositivo, entre las que destacan, aparte de Antamina, 2, donde han ocurrido graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que han provocado los casos más dramáticos de violencia por los muertos y heridos de Yanacocha y Tintaya. Esta extraña medida, muy propia de un Perú minero, refuerza la pérdida de neutralidad del cuerpo policial en los casos donde más lo necesitan, los conflictos sociales ambientales. El carácter de los convenios queda revelado en la cláusula tercera, que justifica la presencia de este cuerpo policial pagado por la mina en casos, léase con cuidado, delincuentes terroristas, comunes o grupos organizados dentro del área de influencia. Una empresa minera afrodita ha firmado un convenio semejante con el ejército. ¿Ustedes han escuchado esta barbaridad? Por eso es que el Estado de gobiernos liberales no cumple con pagarle la totalidad de su sueldo. Yo digo, yo estaba en Chile el año 93, allá ganaba un carabinero equivalente a un policía $1.800. Acá tenemos más de 60 y tantos mil millones de dólares. ¿Acaso no podemos pagarle al policía del Perú lo que le corresponde? No. ¿Cómo serían estos convenios entonces con las mineras? Que salvaguardan, ¿no? O sea, están con una seguridad, señora, señor, joven, hombre y mujer, que no lo tienen ustedes, que no lo tengo yo, que no lo tiene esta radio, que no lo tiene nadie. Pero eso se hace porque el gobierno liberal se ha castrado, ¿no? En el sentido de que esa seguridad con plata que proporcionan las grandes empresas millonarias mineras es para que paguen a los policías. Entonces, desde ese momento hay una parcialización, una parcialidad de este gobierno liberal de la policía contra terroristas mineros. O sea, los agricultores arequipeños, los agricultores del sur, Arequipa, Mollendo, etcétera, son terroristas porque defienden sus derechos. Hasta en el Código Penal está que quien defiende su derecho no tiene, digamos, una actitud dolosa, porque está defendiendo sus fueros, está defendiendo lo que es propio de él, vivir en ese sitio, producir en ese sitio, exportar en ese sitio. Entonces, yo digo, pues, con esta porquería de funcionarios públicos, ¿qué puede pasar en el Perú? Lo que está pasando, ¿verdad? Eso es. Hoy voy a reiterar que las empresas mineras como millonarias, como las mineras, petroleras, gasíferas, bancarias, de productos manufacturados, de alimentos, ¿no? Alicol, creo que se llama lo de Dionisio, de fármacos o medicinas, de bebidas gaseosas, de AFP, y sus dueños son quien de manera directa, si son los dueños ellos de los medios de comunicación social, o sea, empresas de televisión, radio, periódicos, o de modo indirecto, ya no de modo directo cuando ellos son los dueños de los medios de comunicación social, sino también en forma indirecta, son los que realizan encuestas, ¿no? En donde aparecen los políticos de Perú que han cometido delito, como la hija de Alberto Fujimori, como
Alan Lubin, Gabriel García Pérez, como Alejandro Toledo Manrique, que tiene unos problemas de las firmas falsas, del caso ese con su abogado Almeida en UNACEP, ahora se llama Superintendencia de Mercado de Valores, si mal no me acuerdo, ¿no? O este Moisés Ollanthumala Tazo con el grupo de nacionalistas que van a postular en 2006 y le dan un porcentaje al otro que cometió delito, que está procesado por delito, ¿no? El cobardón ex ministro del Interior, el general Daniel Belisario Urresti Helera, ¿no? Ya les repito, ¿no? Les reitero, ¿no? Este presidente mató en Madre Mía y compró al testigo. Y quien lo dice también es quien fue su abogado, el primer abogado, el doctor Carlos Escobar. Yo me alejé de Ollanthumala porque lo escuché que estaba comprando al testigo. Entonces, para eso pues utilizan toda su plata estas empresas mineras, ¿no? Para hablar muy bien de quienes van a apoyar a estas empresas mineras, a estas empresas gasíferas, a estas empresas petroleras, ¿no? Y ellos quieren imponer la inversión minera en Cajamarca de Conga, quieren imponer el proyecto, ¿no? En Tía María. Pero acuérdense que la empresa minera Yanacocha anteriormente desapareció la laguna de su nombre, Yanacocha, y con el proyecto minero Conga iban a desaparecer las cuencas hidrográficas en donde se iba a realizar el proyecto minero Conga. Para que se den cuenta ustedes de cómo actúan estas empresas mineras, que no solamente ordenan a los presidentes de la República del Perú actual, sino lo más grave es que se meten o incorporan en la administración pública, como les he dicho, como sucedió con el gerente de Yanacocha, que pasó a trabajar al Ministerio de Energía y Minas para que en su dirección se aprobara un falso, mejor dicho, un estudio de impacto ambiental donde se cometían graves infracciones a la veracidad, a la verdad. ¿Y cuándo sucedió esto? Con el delincuencial gobierno de Alan Rubin, Gabriel García Pérez. También tenemos una muestra de cómo las empresas mineras, etcétera, incorporan a la administración pública a su gente. El caso del ministro Eleodoro Octavio Mayor Galva, ¿se acuerdan? Que en dos casitos, el caso de Iterovi, pese a que esta empresa petrolera estuvo asesorada cuando él era socio de Consultores Lau y Quijandría, y pese a esto, Moisés Ollanthumala lo nombró en el ministerio como ministro de Energía y Minas según Resolución Suprema 083-2014 PCM el 24 de febrero del 2014. Este ministro refrendó los decretos supremos 12 y 13 2014-M del 4 de abril de 2014 publicados en el Peruano el 5 de abril de 2014, en donde se aprueban los contratos de licencia temporal para la exportación de hidrocarburos en los lotes 3 y 4, y en donde sus respectivos artículos 3 y 4 se señala que lo refrenda el ministro de Energía y Minas. Es importante destacar lo que señala el artículo 128 de la Constitución. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Aquí hay un problema
que ha sido obviado por Ollantumala, por los congresistas. El artículo 88, numeral quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27.444, concordante con el artículo 50, dice: causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Quinto, cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. El caso es de que el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: de los sujetos del procedimiento, artículo 50, sujeto del procedimiento, para los efectos del cumplimiento de la disposición del derecho administrativo, se entiende por sujeto del procedimiento a: 1. Administrados, la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conduce el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Si Octavio Mayorga trabajó como consultor de la empresa esta Lau y Quijandría hasta el 23 de febrero del 2004, que trabajó para Interoil y para Odebrecht. ¿Por qué Interoil? Porque Interoil resulta beneficiada con un asunto de 3.100 millones de dólares. Y en el caso de Odebrecht, quien suscribe todo lo relacionado con 7.300 millones es Eliodoro Octavio Mayorga, que debió abstenerse, como lo hizo el anterior ministro de Economía, que viendo que podía tener problemas se abstuvo, porque él había trabajado para las empresas beneficiadas. Pero este condenado Eliodoro Octavio Mayorga no se abstuvo. O sea, y ustedes los están viendo. Ahora los congresistas tienen a Acuña, el hermano, que es dueño de universidades. Tienen el otro, que ahorita está presentando un recurso de amparo para que esta ley universitaria sea derogada. Entonces, vemos que las personas adineradas, dueñas de las empresas mineras, dueñas de instituciones educativas, no solamente tienen en los medios de comunicación de televisión a Jaime de Altaus en Canal N, en radioprogramas a Raúl Vargas, en Canal 2 a Mónica Delta, ¿no? O en Perú 21 al Aldo Mariate y así por el estilo, a Juan Paredes Castro en El Comercio, ¿no? Donde defienden a los gobiernos liberales y consecuentemente a las empresas mineras, ¿no? Que cómo se van a oponer a las utilidades que obtienen las entidades que producen fármacos, ¿no? Ni hablar, el gobierno no debe intervenir. Y tenemos como parangón, como comparación, que el gobierno de Evo Morales, Ayma, sí defiende a las mayorías, sí defiende el bien común, en donde un fármaco en Bolivia en relación acá es 10 veces menor al precio que tiene acá. Entonces, ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, se pueden dar cuenta
cómo estos gobiernos liberales, Fernando Belaúnde Terry, acuérdense de que en su tiempo hubo el hecho de que había el que comandaba la defensa del Estado frente al narcotráfico, a Zambuja, era narco. El ministro del Interior, Luis Perkovich, también estaba, donde reinaba Reinaldo Rodríguez, era el jefe de la mafia. Que es, digamos que esto apareció cuando explota un inmueble donde se encuentra pues droga y todo lo demás. Entonces ahí comenzaron a estudiar y ahí se detectó al ministro del Interior, a Zambuja, que estaban metidos. Ahora está pasando algo por el estilo. Yo digo, con el APRA hay un narcoestado, jueces, fiscales que no detienen ayer a la oropesa aprista, hay miembros de la Dirección General de Aduanas, hay terminal marítimo, hay policía, acuérdense, están metidos en esto. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Alan García se dio un decreto supremo que permitió exporta fácil de coca? Hay implicados, donde puso a Facundo Chinguel de director, donde él era el principal directivo de Serpos. Se ha encontrado que droga se iba por exporta fácil. ¿Ustedes quieren votar por Alan Lugo y Gabriel García Pérez, por los apristas? Miren que ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura, para sancionar a este Carlos Heredia Alarcón, de lo peor, con problemas de ocultación de hechos ilícitos en un fiscal de la nación, en donde hay pruebas inequívocas de defraudación tributaria por este ex fiscal de la nación, este Máximo Herrera Bonilla, no sale porque este Congreso, con más del 90% con ilícitos penales, yo digo, si ingresara el Contralor General de la República, Facuri, propuesto por el delincuencial Alan Lugo y Gabriel García Pérez, y nombrado con los votos de Solidaridad Nacional, que por eso no se mete con Luis Castañeda Locio en un acto criminal de violación de la ley de inversión pública, donde no hay SNIP posible. Simplemente han comenzado las obras por que 76 millones de dólares. Ustedes saben quién ha sido el partido con sus miembros más importantes, Alan Lugo y Gabriel García Pérez. Jorge Lozada Stamburi, presidente de la Cámara de Senadores, con mayoría en el Congreso, con mayoría en la Cámara de Diputados, presidido por Luis Alba Castro, dieron la ley 24801, que se publicó el 14 de mayo de 1988, en donde se mató la norma, se dejó sin efecto la norma que permitía que el Contralor General de la República, si había indicios razonables de un incremento patrimonial no justificado en un funcionario público, podía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. ¿Cuántos presidentes de la República estuvieran presos? ¿Cuántos congresistas estuvieran presos? Ese José León, que dijo yo no lo conozco, y apareció que no solamente lo conocía, sino que había tenido reuniones luengas, largas, con Lick, el narcotraficante mexicano, que se le permitió su salida por migraciones, que después se le encontró una reunión con los Sánchez Paredes, representante de Perú posible. Por eso, señoras, señores y jóvenes en general, no podemos dejar pasar
esta oportunidad de las elecciones del 2016, y también yo les digo que no basta en darle el voto, hay que hacer que esta votación sea para que, si ellos no cumplen, Marco Arana Segarra, Marisa Glave, Humberto Campodónico, Pedro Franque, que considero que son personas correctas, no por ellos, sino yo estoy viendo, ¿no? De que el caso de este representante de los agricultores en Tía María, al que dice que hay un audio que lo incrimina. Por eso yo digo, no hay que aceptar a un familiar, a un amigo, a un compañero, una institución, si comete actos ilícitos. Hay que denunciarlo, porque de esa manera higienizamos nuestra familia, higienizamos el marco amical y también el campo institucional. Entonces, yo le puedo decir a ustedes de que esta corrupción terrible en el poder ejecutivo, con presidente de la República, ministros, pero también, si son gobiernos liberales, Indecopi va a resolver a favor de las empresas, jamás a favor del bien público, jamás a favor del bien común, jamás a favor de las mayorías. Es necesario hacer ingresar en el gobierno del Perú a gobiernos no liberales, a gobiernos con personas correctas, que van a dar una ley donde los delitos contra los bienes del Estado van a ser a perpetuidad, nunca más van a poder ingresar a la administración pública. Que el presidente de la República, el congresista o cualquier funcionario público que no cumpla con su función constitucional tiene que ser destituido por una votación también de las mayorías, ¿no? En donde al Contralor General de la República debe darle la facultad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, para que oportunamente el funcionario público que delinque tiene que ser enjuiciado y metido preso, encarcelado, ¿no? En donde, por ejemplo, esto del fonavismo, el mentiroso Moisés Ollantumala Tazo tiene los recursos, no solamente hablo de los 60 y tantos mil de las reservas internacionales, sino la plata de los fonavistas. Sin embargo, lo da, hay más de 1 millón y se está dando por puchos. Por eso yo dije en una locución, en un programa, que nos vamos a demorar hasta el año 2023 para pagarle a todos los mayores de 65 años e incapacitados. Este gobierno liberal, como los otros de Fernando Belaúnde Terry, con el concurso, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry lo hizo con el apoyo de Bedoya Reyes, con el Partido Popular Cristiano. O sea, cuando ellos dicen, sí, ellos co-gobernaron con Fernando, ¿alguna vez defendieron a los trabajadores, a los campesinos, a los jubilados? Nunca. Estos gobiernos liberales solamente sirven para defender a las empresas millonarias. Para eso tienen plata para pagarles encuestadoras, para golpear, para siempre promover la candidatura de los políticos delincuenciales, porque ellos son los que van a proteger sus fueros mineros, gasíferos, petroleros, AFP, bancarios, de producción alimenticia, de fármacos, etcétera. Y para eso tienen los medios de comunicación, donde los voceros, o sea, los empleados de estos, como Jaime Artau, Raúl Vargas, Mónica Delta, Aldo Mariátegui, Juan Paredes Castro, siempre tienen una tribuna para defender a estas empresas millonarias. Por favor,
tenemos la gran oportunidad el año 2016, tenemos que reunirnos, tenemos que unirnos, tenemos que armar este grupo que va a ir al Congreso a dar estos cambios amparados en el artículo 200 de la Constitución. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Muchas gracias por su audición.